se acuerdan, estuve con ustedes hace unas clases con Carolina, ahí va, y ahora vuelvo, esta vez para hablar de brief de diseño, que es una herramienta de diseño del proyecto de diseño, ¿ok? Es de las herramientas que nos va a permitir construir el proyecto con el que vamos a hacer el producto o el objeto que estamos estudiando. Entonces, la idea es que si el diseño es una disciplina que resuelve problemas, entonces el brief es la herramienta adecuada para poder desenredar meticulosamente el problema y obtener respuestas de ahí. Al menos esto es lo que dice el autor del libro de brief, que es un poco donde está basado el teórico. Esta es una de las situaciones frecuentes en el mercado. Encontramos muchas opiniones, muchos diseñadores diciendo no me toman en serio, no entienden lo que pasa, etc. Bueno, ese problema es un problema nuestro. Los diseñadores no logramos comunicar efectivamente qué es lo que necesitamos para llevar a cabo un proyecto. Entonces, esto es una herramienta, el brief es una herramienta que nos va a permitir, primero que nada, sentarnos a pensar con el cliente, con los involucrados del proyecto, sobre qué es lo que vamos a trabajar antes de tocar un lápiz, ¿no? Esto es, empezar a pensar cómo vamos a organizarnos para llevar el proyecto adelante. Entonces, es un poco la idea de que esto es lo que pasa, no existe el director, el project manager o el director de diseño, el manager de diseño, está el equipo de diseño, está el cliente a su vez no es uno solo, sino que en general es un montón de gente, está la gente de marketing, está la gente de producción, está la gente de distintas áreas y entre todas estas gentes tenemos que armar un algo. Y entonces suele suceder de que hay muchos problemas de comunicación o de cosas que no quedan claramente dichas, y entonces el brief nos va a ayudar a generar un documento donde vamos a poder dejar los lineamientos claros y preestablecidos. Y además, mientras vamos escribiéndolos, vamos a poder ir trabajándolos. Entonces, es una herramienta que tiene que servirnos a todos, es multidisciplinaria, y que lo que vamos a hacer es evitar problemas de comunicación entre las distintas áreas. Y además, en proyectos muy complejos, porque imagínense que no es lo mismo diseñar un envase de un producto para Navidad, particularmente que tiene que funcionar solo en esa fecha, que diseñar, por ejemplo, un avión. Tiene complejidades muy distintas el proyecto. Entonces, ante esas complejidades vamos a ir basándonos en este documento para poder entender parte por parte. Entonces, vamos a pensar un poco qué es, qué tiene que tener un brief para hacer un buen brief. Entonces podemos pensar en un formato. No, el formato puede ser variado, lo que importa es el contenido del brief. Ese es un tema que encontramos todos los años en el brief, que de alguna forma se copian un poco los ítems a rellenar de un brief anterior, y entonces ahí se nota que no hay una conceptualización del proyecto en el que estamos parados. Y bueno, no, la idea es que al revés, pensemos el proyecto que estamos parados y de alguna forma documentemos eso de la forma que nos resulte más natural. Puede ser con un párrafo, puede ser con viñetas o puede ser con un PowerPoint, por ejemplo. Lo que es importante es que sea fácil de leer y de seguir, que podamos ir a las distintas secciones del brief. Y además que todos los involucrados del proyecto entendamos de la información que necesitamos saber para aportar al proyecto. Y acá están los stakeholders, que no sé si están familiarizados con esa. Por eso todas las personas de influencia de la empresa, que por ejemplo acá está el público general, la competencia, los proveedores, los empleados, etcétera. Un poco lo hice el diagramita para que justamente puedan ir mirando las distintas partes en las que influye el proyecto. Al influir en todos esos van a estar modificando el proyecto, ¿no? Estamos hablando del proyecto que después va a terminar modificando el producto que nosotros vamos a diseñar. Entonces, un brief no siempre lleva la misma información, dependiendo de un brief para qué, por ejemplo, área del diseño estamos armando el brief, va a aparecer información diferente. Por ejemplo, si es un diseño industrial, probablemente nosotros hablemos de moldes, hablemos de materiales, de las complejidades del molde, etc. Sin embargo, estamos haciendo un brief de una marca o un brief de un folleto impreso, entonces esa parte tecnológica no la vamos a mencionar y seguramente
de cosas relacionadas con el branding. Lo otro importante de identificar es que una vez que nosotros somos parte de una organización de diseño, porque tenemos una empresa, porque somos parte del área de diseño de otra empresa, vamos a ir armando nuestro propio set de herramientas para poder identificar este brief. Claramente, dependiendo de cuál es el lugar donde hacemos hincapié desde el área donde estamos, vamos de alguna forma a transmitir eso en el brief. Si somos, por ejemplo, si tenemos un perfil muy técnico, probablemente hagamos mucho hincapié en detalles técnicos que podemos ir observando rápidamente de lo que va a ser el proyecto, versus, por ejemplo, si trabajamos bien con insight o con elementos conceptuales. Lo otro importante es el tamaño del brief. El tamaño, muchas veces se hace hincapié con que el brief sea corto. Es importante que el brief no tenga información innecesaria, porque queremos que todo el mundo lo pueda leer y lo pueda leer bien, que no haya información repetitiva, etc. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser corto, tiene que tener la duración, tiene que ser tan largo como sea necesario para que se entienda toda la información del proyecto en sí mismo. Después hay algunas cosas que hay que entender bien, como si el brief limita la creatividad, ¿no? Estamos parándonos antes de empezar a diseñar y estamos eligiendo un área de acción sobre la cual trabajar, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué les parece? ¿Un brief puede limitar la creatividad? Disculpame, no dije que era un brief, primero, dije es un punteo de herramientas, no sé, lo que necesitas. Perdón, ¿me estabas contando que lo dieron en primero? No. ¿Qué no entendí qué es un brief? Va a reunir todo lo referente al proyecto de diseño que vamos a involucrarnos. ¿Ok? ¿Qué cosa? Ustedes en la premisa anterior, cuando nos abandonaban los conceptos, nos ponían metimos un breve de briefs. Era un breve enunciado. Exactamente. O sea, un breve. Sí, en realidad el brief está bastante distante a ese enunciado que le dimos. Ahora vamos a ver ejemplos. a ver, el brief va a estar hablando, es una cosa, a ver, nosotros queremos diseñar, por ejemplo, un teléfono, ¿ok? ¿Cómo empieza el proyecto del teléfono? Viene un cliente y dice, ok, yo quiero desarrollar un teléfono. ¿Cómo no, señor cliente? Y empezamos a armar el brief. ¿Usted quién es? Es una empresa, ahora vamos a ir sobre los elementos clave del brief. Vamos a dejar, a tratar de documentar todo lo que ese cliente está buscando en esta solución, que en realidad es un diseño, y vamos además a documentar todo lo referente a plazos, a cronogramas, etcétera, del proyecto en sí mismo. ¿Quedó un poco claro? Después, a ver. Bueno, ¿cómo escribamos el brief? Puede limitar. Sí. Es como, capaz que el paso previo para después cuando el correr del proyecto, de la creación del producto, no irte, ¿no? Para tener siempre presente con él, se pone también el estimado de precios y eso. Entonces, si el producto vale 17.000 pesos con él, no vas a usar cartón y cosas así. Exactamente. O sea, es como para que no te vaya guiando. Vamos a establecer los alcances, los presupuestos que hay, o sea, los costos que queremos que tenga el producto y el presupuesto que hay de hecho para el proyecto. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar cualquier producto con un presupuesto que nos permita 3 meses de desarrollo que con un presupuesto que nos permita 2 años de desarrollo. Nosotros como diseñadores, ante el mismo problema, nos vamos a plantear diferente, porque hay uno que nos obliga a generar una propuesta mucho antes. Es como generarte una premisa, o sea, a partir de una premisa tiene que ver con un brief. Viene el cliente y dice, yo quiero, no sé, tengo tal problema, o no sé, Claro, la diferencia es que lo vamos a ir articulando. La premisa es lo que viene como dado. A veces el brief viene de una agencia, por ejemplo, de marketing, se usa dar un brief como cerrado, ¿ok? Pero el diseñador en general lo va a agarrar y de alguna forma va a hacer una crítica a ese brief, porque justamente tiene que encontrar en qué lugar el cliente está acotando bien el área de acción y en qué lugar no es necesario acotar o hay determinado insight que podría quedar por fuera. O puede haber cosas que el cliente, son pautas en general, ¿no? De distintos aspectos en realidad, del público, los costos, la inversión, cuál es el destino del producto.
puede haber también pautas que sean contradictorias, que nos da el cliente y que nosotros como diseñadores tenemos que ayudar a que tenga coherencia, ¿no? A completar las que faltan. Incluso, por ejemplo, tenemos que, justamente vamos a tener que entender realmente cuál es el objetivo de este problema que nosotros tenemos que resolver, que va a terminar siendo un proyecto, un producto. Normalmente viene alguien y de repente dice, yo quiero que me diseñes una taza. Ok, bueno, pero ¿por qué una taza? No, porque mi competidor acaba de sacar una taza y yo tengo que ser el más innovador dentro del área de bazar. Ok, bueno, entonces nosotros ahí podemos hacer otra lectura, ¿no? Y al estar conversándolo con él podemos de alguna forma plantearnos diferente que cuando asumimos la premisa como viene, ¿no? Y ahí es un poco lo que tiene que ver con esta parte de quién es el encargado del brief, ¿no? Yo ahí va a tener que ver con cómo me posiciones. Si yo estoy dando un servicio y entonces vienen y yo doy lo que me piden y no agrego y no cambio nada, o si yo me estoy planteando como un partner de mi cliente y entonces desde ahí puedo generar un ida y vuelta y tratar de ir a entender de dónde viene realmente la necesidad del negocio, ¿no? Porque en realidad lo que está pensando ni siquiera es una tasa y ni siquiera es solamente volver a salir de mercado, sino va a tener que ver también con una determinada cantidad de ventas o un determinado posicionamiento de la marca, etcétera. Es bastante más complejo de repente el objetivo que va a estar traducido en un objeto solamente. Entonces, también podemos pensarlo de otra forma. ¿Es necesario para todo proyecto hacer un brief? Bueno, no, en realidad no. Hay determinados proyectos que son rutinarios, que se hace siempre lo mismo, que estamos trabajando siempre para el mismo cliente, etcétera. Bueno, esos proyectos podrían no necesitar un brief. Ahora, cuando estamos hablando de un proyecto importante y hablando de un proyecto estratégico, bueno, ahí sí vamos a precisar poder discutir todos estos detalles que si no quedan como en un sobreentendido que es el que después va a generar la confusión. Entonces, ok, ¿cómo empezar a generar justamente este brief, algo que tiene que ver con una cosa conceptual y que en realidad no hay un listado de cosas que podamos decir sí o sí, yo hago esto y tengo el brief perfecto? Vamos a tener que conceptualizarlo. Entonces, ¿cómo arrancamos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es reunirnos con todos los involucrados. En el proyecto vamos a generar un grupo de encargados del brief que van a ser los responsables. Lo ideal es que al menos sea uno por parte del representante del negocio y al menos uno por parte del representante de la agencia de diseño. ¿Okay? Puede que sea más también, puede ser que por ejemplo haya un tercer socio, alguien que va a fabricar, y bueno, entonces también vamos a pensar que esa persona esté definiendo de entrada el brief. De ahí tiene su momento para participar antes de haber perdido ni una hora en empezar a diseñar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es realmente cuál es el problema que estamos resolviendo. ¿Okay? Nosotros tenemos que tratar de encontrar realmente qué es lo que está motivando toda esta movida del proyecto. Entendiendo esto vamos a poder trazar un camino que nos va a permitir después generar soluciones dentro como de ese abanico de camino y no en cualquier lado. Entonces todas esas opciones que hubiéramos tirado para afuera de ese lado ya van a estar dirigidas en este camino que vamos a estar predefiniendo. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, cuál es el objetivo del proyecto, por qué es necesario este proyecto, por qué es necesario este proyecto ahora, cuál es el resultado de negocio que la empresa necesita. La empresa, por más linda que sea la tasa, por más que nosotros podamos encontrar atributos que para nosotros son deseables, en realidad el empresario va a medir esto con determinadas métricas. Esas métricas tenemos que saberlas para poder trabajarlas antes de que el proyecto nazca. Bueno, tenemos que saber quiénes son todos los involucrados, ¿no? ¿Quién va a estar en ese proceso de decisión? Y ahora vamos a hablar de los elementos esenciales que otros años lo hemos trabajado en formato así como más de títulos, pero nos pasaba que después lo utilizaban como que esos títulos eran los que tenían que quedar. Entonces este año opté por sacar esos títulos y tratar de entender cuál es realmente el objetivo de lo que vamos a escribir. Después hay millones de ejemplos, entre todos los ejemplos ustedes van a poder armar su propio perfil de brief. Esto
Bueno, entonces, es fundamental que empecemos con un resumen del proyecto y explicar de dónde viene. Esta primera parte va a funcionar como de resumen ejecutivo. No es lo mismo que una introducción, ¿no? Sino que leyendo esa hoja o esas primeras hojas, yo tengo que entender más o menos todo lo más importante del proyecto. ¿Por qué se hace? ¿Cuáles son las partes críticas? ¿Cuáles son las etapas que va a incluir? ¿Cuánto tiempo va a demorar? Todo eso que quiero saber para poder entender más o menos el proyecto, va a empezar con esa información. También va a contar de dónde viene, quién es la empresa que está generando este nuevo proyecto, por qué otras cosas ha generado, qué problemas ha tenido con lo que ha generado, qué cosas positivas ha encontrado, o cuál es el insight, o cuál es la oportunidad que generó. Todo eso es lo que tenemos que primero que nada explicar. Después de que establecimos como ese primer pantallazo, que este primer pantallazo, estos elementos esenciales no es que ustedes empiecen a escribir y empiecen a escribir el resumen ejecutivo. Claramente el resumen ejecutivo es lo último que van a escribir cuando tengan la mayor cantidad de datos posible. Bien. Entonces, bueno, perdón, me distraje un segundo. Otro elemento esencial va a tener que ver con la categoría o la industria con la que estoy trabajando. Cada industria se maneja de determinados códigos y hay distintos identificadores y problemáticas, etcétera, propias de esa industria o categoría que ustedes cuando estén trabajando por una de ellas van a tener que entenderla. Por ejemplo, ¿qué industrias pueden pensar rápidamente? Cuando hablamos de industria o categoría, ¿qué es? Por ejemplo, transporte, ¿qué? Un rubro, por ejemplo, una claro. empresa. ¿A qué rubro pertenece? ¿Qué sería un rubro? Lácteos. Alimentos, podría ser. Alimentos, lácteos, podría ser empresas de retail, podrían ser transporte, podría ser turismo, ¿no? Entonces, cómo nosotros vamos a definir esa categoría nos va a hablar mucho de lo que después vamos a trabajar en el proyecto, porque vamos a tomar como referentes gente de esa misma categoría. Y por ejemplo, ahí es súper interesante el ejemplo de McDonald's. McDonald's, ustedes si piensan cuál es la categoría de McDonald's, ¿qué piensan? Comida rápida. Comida rápida. Sin embargo, cuando hicieron este ejercicio con McDonald's, cuando arrancó, no lo metieron dentro de la categoría de fast food, lo pusieron dentro de la categoría de entretenimiento. Entonces generaron alimentos alrededor de ese concepto. Entonces hay un payaso, hay juegos, está la Happy Meal, la cajita feliz, y todo eso relacionado con entretenimiento. Entonces el haber trabajado con esa categoría les permitió tener una perspectiva diferente sobre el proyecto que van a trabajar. Es muy importante hacer la descripción conceptual de cuál es la categoría que queremos que pertenezca al producto. Bueno, de esa categoría vamos a hacer un listado fundamental, un listado de los productos de la empresa que ya tiene, un listado de los productos en sí mismo, no del negocio, ese es otro punto, el listado del producto en sí mismo, bueno, cómo es, qué características tiene, qué beneficios tiene, vamos a poner la fotito, ¿no? Una descripción rápidamente, tanto de los productos de la empresa como de la competencia. Y eso nos va a trazar un mapa rápidamente de dónde estamos parados, o para igualarnos o para diferenciarnos. Vamos a hablar de precio y promoción. Es importante conocer, bueno, en qué nivel de precios estamos, poder, no por el precio, el número en sí, sino para poder saber si ese número qué representa en comparación con otros productos o con productos sustitutos, por ejemplo, ¿no? O qué representa para el usuario. No es lo mismo hacer una compra para cualquiera de nosotros de 10 pesos, que es algo que no lo vamos a pensar, que hacer una compra de, no sé, $1.500. Claramente vamos a actuar diferente al momento de comprar eso. Y eso para nosotros como diseñadores es importante saberlo. A veces un poco obvio y a veces no tanto. Lo mismo la promoción. ¿Cómo se va a hacer la promoción de este artículo? Claro, si pensamos en una industria tradicional, entonces pensamos, ok, va a ser el producto, se va a vender en el supermercado y van a hacer publicidad en la tele. Pero el problema es que las industrias son mucho más complejas hoy por hoy. De hecho, ahora tenemos canales digitales, empresas que trabajan solamente a nivel de internet y que entonces las promociones tienen que ver con experiencias que están en internet, va a tener mucho que ver con shippings, y entonces nuestro producto va a tener que conceptualizarse de una forma diferente. Tenemos industrias, no sé, en fin, hay que entender un poco
a qué industria pertenece y cómo la gente se va a enterar de que existe este producto. Lo mismo, vamos a tener que entender la marca desde el punto de vista del posicionamiento, la estrategia, qué es lo que está pensando la persona que está desarrollando este producto por detrás, cuál es su estrategia global. También las características de la industria, las tendencias de esta industria. Por ejemplo, en la industria de alimentos, hoy por hoy, hay una clara tendencia a hacer productos cada vez más saludables. Si nosotros lo hacemos ahora, desarrollamos un producto que tenga un colorante muy artificial, es probable que esa tendencia vaya en contra de nuestro producto rápidamente, quien lo vaya a comprar y identifique que ese producto no es saludable y quedemos por fuera. Bueno, y hay que intentar cuál es la estrategia de negocio de la empresa. Y ese punto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Después vamos a tener que hacer una revisión del público objetivo. Y este es un elemento clave. Cuando hablamos de público objetivo, no hablamos de uso a lo público y hay que tratar de trabajar este elemento para poder sacar información. De nada me sirve poner en el brief, bueno, son todos, o decir, son las personas de más de 3 años hasta 69 años que juegan al dispositivo medio. Ok, ¿yo qué hago con eso como diseñador? ¿De qué me sirve? Lo que tenemos que tratar es